Buenos días. Yo quería también animar a los estudios que estamos haciendo los viernes, porque precisamente en este último hablamos un poco de lo que hoy quería yo compartir con vosotros. Creía que iba a tener que cambiar el mensaje, pero bueno, se quedó la cosa bastante equilibrada. Bueno, hermanos, pues nada, vamos a comenzar. Seguimos con nuestra carta a los colosenses. Y os invito a que leamos nuevamente en el capítulo 1, versículos 21 al 23. Vamos a recordar un poco el contexto en el que nos movemos. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hoy nos vamos a terminar, ¿no?, con esta parte de la carta, en este versículo 23. Si hacemos memoria, pues veíamos en anteriores ocasiones, en la anterior ocasión, como Pablo pues afirmaba con contundencia que nuestro Señor, por medio de su muerte en la cruz, hace ya más de 2000 años, pues nos ha reconciliado con el Padre. Y nos ha reconciliado una vez para siempre. Y esto, como vemos, no depende de nada que nosotros hayamos hecho, de ninguna virtud nuestra. Sin embargo, vemos en este versículo 23 que, entre comillas, no todo es tan fácil. No todo es tan fácil. Pablo pone una condición que hace que la vigencia de esta obra hecha en el pasado pues dependa en parte de algo que nosotros hacemos en el presente y en el futuro, que es permanecer fieles. Permanecer fieles. Y la verdad que no es solo en esta ocasión la que leemos en el Nuevo Testamento, que la realidad de nuestra ya alcanzada salvación segura, depende de nuestra fidelidad actual y de nuestra fidelidad futura. Podemos ver en Hebreos, en el capítulo 3, versículo 6, que dice también el apóstol: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y un poco más adelante, en el capítulo 4, en el 14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y como bien sabemos, en nuestra vida, pues la vida actual que nosotros tenemos en el momento presente, pues viene condicionada en gran parte por lo que nos ha pasado, ¿no?, por nuestro pasado. Sin embargo, a efectos de nuestra salvación estamos viendo que es lo contrario. Nuestro pasado queda condicionado por el futuro. Porque lo auténtico, la autenticidad de nuestra reconciliación con Dios, basada únicamente en la obra cumplida por Cristo en el pasado, pues se demuestra en esta perseverancia que nosotros vamos a tener en el futuro. Sin embargo, nos puede quedar la duda, ¿no? Nos puede surgir alguna duda de si hay algún tipo de contradicción, ¿no?, en lo que estamos viendo. ¿No parece esto que estamos hablando en contra de la seguridad de la salvación? ¿No parece sugerirnos que algo que parece firme, que es completo y es suficiente, como la obra de Cristo, pues está sujeta a estos vaivenes del ánimo humano? ¿No se nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos salvos y que no perdemos esta salvación? ¿Se nos dice? Sí, se nos dice, es la realidad. Somos salvos y no perdemos la salvación.
Nadie puede dudar de esto, de esa absoluta solidez, de esa salvación que Cristo ha conseguido para el creyente. Pero lo que sí podemos dudar es si en realidad nosotros somos creyentes, de verdad. Para la persona que de verdad ha creído en Jesucristo, la salvación es segura, eternamente garantizada. Pero también es verdad que si la persona ha creído en Cristo, va a perseverar en la fe. Para los que realmente son nacidos de nuevo, pues las marcas de la vida de nuestro Señor, de Jesús, tienen que ir manifestándose en su propia vida, en nuestra propia vida. Y entre ellas vamos a encontrar esto también, que es la perseverancia. Es verdad que como creyentes vamos a tener momentos de duda, momentos de decaimiento, pero si la fe es verdadera, siempre va a resultar victoriosa sobre estos momentos. Pero hermanos, tenemos que tener la seguridad que no vamos a ser salvos ni somos salvos porque perseveremos, sino que perseveramos porque somos salvos. Y esta es una clara muestra de lo auténtico de nuestra conversión. Podemos estar tranquilos si perseveramos. Es real. Y es que en realidad la seguridad de nuestra salvación y la necesidad de una fe perseverante, lejos de ser verdades contrarias, son complementarias y es necesario mantener este equilibrio entre ambas ideas. Porque un exceso de confianza, si nosotros estamos confiados en exceso de este carácter que es gratuito y el cumplido de la salvación, también nos puede llevar a la pereza espiritual. Así como también cualquier duda que podamos tener acerca de nuestra segura salvación también nos puede llevar a desesperarnos, ¿no? Porque no vamos a encontrar nunca, no nos vamos nunca a encontrar dignos de la salvación que nuestro Dios ha hecho para nosotros. Por eso, hermanos, esta soberanía divina en la salvación no está reñida con la responsabilidad que tenemos como seres humanos. La salvación es por pura gracia, pero no va a anular esa necesidad de perseverar en la fe. Y vamos a leerlo en pasajes de la Escritura. Dice Hebreos, hemos leído antes, en el capítulo 3, versículo 12 nos dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y en Mateo 24, No, hermano, no son estos versículos. 24, 13. Perfecto, sí, perdón. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Correcto. Y vemos que el apóstol Pablo, pues para explicar esto a los colosenses, vuelve a apoyarse en un número que para él en estas primeras partes de la carta pues está siendo importante, que es el número 3. Vuelve a hablarnos en 3 frases. Nos dice que si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces volvemos y vemos que Pablo ha asegurado a los colosenses que su reconciliación con Dios es segura, pero les advierte acerca de lo que estamos hablando, de la perseverancia. Tienen que perseverar como demostración de su confianza en Cristo. Pero como leemos, ¿en qué? ¿En qué es lo que tienen que perseverar los colosenses? ¿En qué tenemos que perseverar nosotros? El apóstol no está diciendo que nosotros tengamos que perseverar en buenas obras. Tampoco nos dice que tengamos que perseverar en asistencia a cultos. Tampoco en participar en ministerios. El apóstol nos está diciendo que en lo que debemos perseverar es en la fe.
Y es que la relación de Cristo, del Señor Jesús con sus discípulos, era esencialmente una relación de fe. Creed en mí. Creed y acatad mi palabra. Depended de mi poder salvador. Reconocedme en todo como vuestro Señor. Y así, hermanos, es como van a llegar los frutos. Como nos habla de las vides, ¿no? En nosotros mismos nosotros no vamos a poder alcanzar lo que el Señor demanda. Jamás podremos alcanzarlo. Todo esfuerzo que nosotros hagamos al margen de la fe va a ser inútil. Por eso debemos confiar, como los pámpanos. Estamos agarrados a nuestro Señor. Por medio de este poder transformador de Cristo en nosotros, vamos a ir cumpliendo lo que el Señor nos pide. Y tenemos que volver una vez más al contexto, ¿no? En la carta de la que en el contexto en el que los colosenses están viviendo. Precisamente la relación que los falsos maestros querían socavar era esa relación con Cristo. Buscaban diluir esa fe de los colosenses en Jesucristo, diciendo que Él era un mediador, sí, podía ser un mediador, pero que no era el único. Era uno entre muchos mediadores. Y así también menospreciaban la obra en la cruz del Calvario, diciendo que sí, era uno de los muchos medios que había a través de los cuales el hombre podía ser reconciliado con Dios. Por eso el apóstol abunda en estas explicaciones. Entonces pasamos a una segunda parte en la que nos podemos preguntar cómo pueden, ¿no?, los colosenses perseverar en la fe, cómo podemos nosotros también perseverar en la fe. Y la respuesta es que necesitan estar bien cimentados y ser constantes. Es decir, tienen que asegurarse que los fundamentos de su fe están bien construidos. Solo podrán mantenerse inmóviles ante las tormentas de la vida si están fundados sobre la roca. Y lógicamente, pues todo esto nos hace pensar en la parábola, ¿no? En la parábola de las dos casas. La casa que resistía porque estaba bien cimentada en la roca y la que se desplomó porque estaba construida sobre la arena. Y con total seguridad, pues Pablo, el cimiento que tenía en mente era el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Cristo tal y como era predicado por los apóstoles, que era justo lo contrario a esas arenas movedizas de esa enseñanza herética que tenía lugar en ese tiempo en Colosas. El fundamento primordial, como leemos en 1 Corintios 3:11, es Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La persona que está sentada sobre el Evangelio es aquella que cree en el Señor Jesús, en sus palabras, confía por completo en este Evangelio y hace que la palabra inunde todas las áreas de su vida, siendo un soporte constante en su vida, informa su mente, dirige las emociones, dirige su voluntad, le proporciona consuelo en momentos de aflicción y consejo también en situaciones difíciles. Meditando diariamente en la palabra de Dios y obedeciendo las instrucciones de esta guía, una guía infalible, pues el creyente va a llegar a ser esa persona estable en medio de los vendavales que tenemos en esta vida. Y vamos a descubrir, y se descubre, que Jesucristo es la roca, esa roca inamovible a la que podemos sujetarnos en medio de todas las adversidades que encontremos. Dice en tercer lugar, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Y aunque pueda parecer que está redundando, ¿no?, una cosa sobre la otra, porque si los colosenses están bien cimentados y son constantes, pues es lógico que no se van a mover, ¿no?, de la esperanza del Evangelio. Pero tenemos que volver a recordar el contexto, ¿no?, en el que el apóstol está escribiéndoles y la debilidad que él estaba notando también que estaba en esta iglesia.
en esta vida espiritual que ellos profesaban. Estos hermanos estaban en peligro, en serio peligro, pues de cambiar la enseñanza pura del Evangelio para ir detrás de doctrinas falsas. Estaban en peligro de perder todo lo que hasta ese momento habían ganado, de perder la herencia, de perder la gloria, de perder la redención. Y por eso Pablo quiere afirmar, quiere dejar claro que solo hay un mensaje que puede inspirar esa esperanza bien firme y fundada, el Evangelio de Jesús. Lo demás, meras especulaciones, cuentos chinos, como decimos, que no servían absolutamente para nada. Hoy día sigue pasándonos lo mismo, no ha cambiado nada, el ser humano es el mismo. Y después de considerarnos estas tres frases que el apóstol tiene para los colosenses y para nosotros, pues debemos centrarnos en lo que ocurre con nosotros mismos. Tenemos que tener claro que la perseverancia, hermanos, en la fe es fundamental si queremos hacer efectiva esa reconciliación con Dios y vivir también en comunión y en paz con Él, tanto en esta vida como en la venidera. No basta, hermanos, no basta. No es que sea difícil, pero es complicado para mucha gente entender que no basta con que en algún momento del pasado se haya invocado a Dios. Un instante, no basta tampoco ese instante emocional en el que se afirme haber creído y después no vemos ningún fruto, no vemos nada. Es un momento y lo perdemos para siempre. No basta con esto, hermanos. La cuestión es si nuestra fe sigue firme hoy y si seguimos perseverando en el camino de santidad y en el conocimiento de Dios. Eso es lo importante. Y es verdad, al principio de nuestra vida cristiana pues vienen dudas, muchas preguntas, muchas luchas. Todo esto es lógico y es necesario también. Es necesario porque si no tenemos estas luchas, estas dudas, no vamos a crecer en la fe, no vamos a buscar. No vamos a crecer tampoco en el conocimiento de Dios, escudriñando su palabra. Son fundamentales para que vayamos alcanzando la madurez espiritual. Y hermanos, a pesar de todo lo que nosotros podamos sufrir, porque vamos a sufrir los cristianos en aquella época y a lo largo de toda la historia lo conocemos, sabemos que sufrimos persecución, sufrimos injusticia, insultos. A pesar de todo esto, tenemos que persistir en lo que hemos aprendido, porque vamos a sufrir con pruebas, vamos a tener tentaciones, y esto nos tiene que motivar a agarrarnos con más fuerza a la palabra, a aprender más de nuestro Señor. Y vamos a sufrir porque, como vemos desde el principio, ya vemos en el contexto que hemos hablado en esta mañana de Colosenses, vamos a ver que vienen nuevos vientos de doctrina. Nos van a decir, incluso hermanos, nos van a decir que estamos anticuados, que somos estrechos de mente, que somos ignorantes. Pero nosotros tenemos que persistir en la sana doctrina del Evangelio. No vamos a ser ni los primeros ni los últimos creyentes que van a sufrir todo esto. Y vamos a terminar en esta parte del versículo, en esta última parte, en el que el apóstol pues anima a los hermanos colosenses a permanecer fieles a la fe y a la esperanza del Evangelio que es proclamado, como nos dice, en toda la creación que está debajo del cielo. Pablo está proclamando un Evangelio universal que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, como hemos leído. Y aquí no se nos está diciendo que ya el Evangelio haya alcanzado los límites, ni que todo ser humano haya escuchado ya su mensaje, pero sí que es verdad que se está predicando en cumplimiento del mandato que tenían hecho por Cristo. Y era un proceso que está en marcha y que va a continuar, sigue estando en marcha y va a continuar hasta la segunda venida de nuestro Señor. Por tanto, los colosenses no tenían que pensar que esta actividad que Epafras, como leíamos al principio, estaba
estaba haciendo, pues era propia, como hemos hablado también hoy, ¿no?, de secta, de una secta pequeña en aquella época, una secta extraña que no tenía solvencia, que no tenía credibilidad ninguna. Porque el Evangelio de Jesús estaba y está siendo abrazado por ciudadanos, por humanos responsables en el mundo entero, a día de hoy también, antiguamente y a día de hoy, a lo largo de toda la historia. Un mensaje divino de validez universal. No es una idea humana que tenga un interés limitado o regional. Y tampoco era una doctrina como intentaban enseñar estos falsos maestros, una doctrina esotérica que solo era accesible a ciertos iniciados. Hoy día sigue habiendo también este tipo de enseñanza. Y por último, Pablo pues va a pasar al tema siguiente de su carta, señalando que él ha sido hecho ministro del Evangelio que él defiende. No se sabe exactamente por qué el apóstol quería señalar esto, pero parece ser, bueno, algunos piensan que es porque los herejes estaban insinuando que el evangelio que predicaba Epafras y el evangelio que predicaba Pablo eran diferentes. Y el apóstol aquí lo que está es reafirmando ese evangelio que ha empezado a predicar Epafras en Colosas. Y vemos que aquí él, en esta parte, no se identifica como apóstol, sino como ministro del Evangelio, algo así como siervo o esclavo, y hecho así por el mismo Cristo. Los falsos maestros se designan a sí mismos. En cambio, aquel cuya gloria Pablo acaba de hablar, pues tuvo a bien llamarle a su servicio y encomendarle este inmenso privilegio, igual que lo tenemos encomendado a nosotros, administrar el mensaje. Pablo en esta ocasión para bien de los colosenses, nosotros para bien de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Por eso, hermanos, vamos a acabar con este pensamiento, ¿no? Una palabra de ánimo a eso, a perseverar, a que nosotros sigamos perseverando en lo que hemos aprendido, que seamos fuertes en la doctrina, y que el Señor nos ayude a ser fieles, a ser perseverantes en este Evangelio, y que también nos ayude a mostrárselo a otros, a enseñarles esa gran obra reconciliadora que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario. El Señor os bendiga.